Muy bien, como les decía, hermanos, o más bien como yo recordaba en la oración, en esta mañana nos toca iniciar el estudio de este atributo de Dios que se llama su fidelidad, la fidelidad de Dios. Y nosotros lo expresamos de esta manera como un absoluto: Dios es fiel, ¿verdad? Y digo comenzamos porque van a ser 3 clases. Hoy vamos a ver específicamente cómo es que Dios es fiel, ¿verdad? O vamos a tratar de discernir esta afirmación que Dios es fiel en base a lo que la Biblia nos revela del carácter de Dios. La próxima lección vamos a ver cómo se ha manifestado esa fidelidad de Dios por medio de algunos aspectos teológicos como los pactos, como la palabra de Dios, sus obras, y luego vamos a ver nuestra respuesta a la fidelidad de Dios. Bien, entonces, para iniciar el estudio, yo quiero hacer una pregunta que, si usted gusta, puede responder de acuerdo a lo que usted pueda tener en mente. ¿Qué es la fidelidad de Dios? ¿Qué es la fidelidad de Dios? No tenga temor, hermano, no hay preguntas incorrectas o correctas. Solamente para expresar qué es lo que viene a nuestra mente en primera instancia cuando pensamos acerca de esto, la fidelidad de Dios. Dios siempre cumple todo lo que tú dices. Muy bien. Bueno, ahí dice que Dios siempre cumple lo que Él dice en su palabra. Tiene que ver con su inmutabilidad, ajá. ¿Algún otro que quiera participar? Yo ayer hice una pregunta así en Facebook para poder ver eso, ver cómo la gente percibía ese asunto de la fidelidad de Dios. Y es interesante, ¿verdad? Ver lo que las personas pueden compartir. Porque yo lo hice porque yo pienso algo. Y cuando yo estaba estudiando esto, lo primero que quise responder ante esta pregunta es lo que estaba en mi mente, ¿verdad? Y viendo después lo que la palabra de Dios nos enseña, me dije a mí mismo que creo que mi entendimiento de la fidelidad de Dios probablemente estaba un poquito desviado del foco central. No quiere decir que tal vez equivocado, pero ¿por qué digo esto? Porque suele suceder que nosotros abundantemente pensamos en la fidelidad de Dios desde una perspectiva humana, desde nosotros hacia Dios. Y no lo pensamos o no lo vemos desde Dios hacia nosotros. Ahora, ustedes en el desarrollo del estudio van a ver a qué me refiero con eso. O sea, pensamos en la fidelidad de Dios en el aspecto en el que Dios nos da muchas cosas, ¿verdad? Nos da a nosotros, nos favorece a nosotros. O sea, lo vemos desde nuestra perspectiva, desde nuestra conveniencia. Y no precisamente de una connotación mala, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos muestra a nosotros que la fidelidad de Dios está proyectada desde un ángulo en el que Dios tiene el foco de atención, donde Él es el centro de atención. Dios es fiel por Él, no por nosotros. ¿Me explico? Y es lo que quiero que veamos más adelante con esto. Pero para definir tal vez la fidelidad de Dios, podríamos decir que la fidelidad de Dios es esa perfección divina que expresa su carácter puro y entero, que es consecuente con su verdad y en armonía con sus otros atributos. Como decía el hermano Dalai, ¿verdad? Es muy atinado la respuesta del hermano Dalai, de que la fidelidad de Dios podríamos explicarla como Dios cumpliendo lo que ha dicho, ¿verdad? Y eso tiene que ver, como decía doña Elsie, con su inmutabilidad, ¿verdad? Dios es inmutable, por eso lo que Dios dice que va a hacer, Él lo va a hacer. No va a decir en medio camino, no, ya no voy a hacer aquello que yo quería hacer. Ahora voy a hacer otra cosa. Cambié de opinión. Como vimos nosotros en el estudio de la inmutabilidad de Dios, hay pasajes que parecen expresar eso, que Dios cambió de opinión. Pero lo que entendemos nosotros es que es una manera adaptada al lenguaje humano para entender los designios de Dios. Pero Dios tiene un decreto eterno y el cual se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo y se va a llevar a cabo hasta el fin de los días, sin variación alguna. Entonces, nosotros podemos afirmar vehementemente esta verdad: Dios es fiel.
Si nosotros buscamos en un diccionario secular la definición de fiel, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española, dice que fiel, dice que es que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Entonces, esta afirmación concuerda mucho con lo que la Biblia nos expresa a nosotros acerca de la fidelidad de Dios, que es constante en sus afectos, es constante en sus designios y en el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, primeramente, vamos a ver declaraciones bíblicas acerca de la fidelidad de Dios. Antes de llegar a un entendimiento tal vez claro y bíblico de la fidelidad de Dios, veamos que la Biblia lo afirma. No, esta doctrina no es ideas de algunos teólogos que esquematizaron algunos pasajes bíblicos y sacaron la doctrina de la fidelidad de Dios. No, es que la Biblia así lo afirma. Afirma esta verdad: Dios es fiel. Y nosotros vemos, en primer lugar, la perfecta y gran fidelidad de Dios en las Escrituras. Alguno quizás puede participar y leer el Salmo 36:5. Otro puede leer el Salmo 100:5. Y otro puede leer el Salmo 119:90. Aquí vamos a ver declaraciones contundentes de la palabra de Dios en cuanto a esta perfección de Dios. Salmos 36:5. Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Salmo 100:5. Su verdad o su fidelidad por todas las generaciones. Y el Salmo 119:90. Bien, entonces vemos que la palabra de Dios afirma categóricamente o da por sentado categóricamente este aspecto del carácter de Dios. Dios es fiel y correspondiente a un Dios eterno, a un Dios infinito, a un Dios grande y trascendente sobre su creación, así también declara que es su fidelidad, es infinita, es grande, es trascendente. Ahora, interesante ver cómo en el Salmo 119:90 nos habla acerca de la fidelidad de Dios y nos hace pensar en el fundamento de la tierra, en su fundación. Dios, cuando creó los cielos y la tierra, estableció leyes naturales para el planeta que desde hace más de 6,000 años permanecen tal cual Dios las ha establecido. Dios habló y dijo que las plantas producieran fruto, y eso nosotros lo vemos todavía. Eso no ha parado, no ha dejado de ser. Dios sigue siendo fiel con esa declaración en la creación del planeta, al igual que el sol y que la luna, que el sol señoree en el día y que la luna señoree en la noche, siempre lo seguimos viendo. Pasan los años, pasan los siglos, pasan los milenios y Dios es fiel a esa declaración que Él estableció en el principio. Entonces, es claro que la Biblia nos enseña que Dios es fiel. Y debemos entender esto, hermanos, que la fidelidad de Dios tiene su base en su verdad. La base de la fidelidad de Dios es su verdad, pero esa fidelidad de Dios está revestida por su inmutabilidad y su poder. O sea, todas estas cosas se conjugan entre sí para hacer de Dios un Dios fiel. Dios es verdadero, Dios es veraz, como hemos visto anteriormente. Dios es inmutable y todo eso nos permite ver a nosotros a un Dios fiel. Un Dios con minúscula que no es poderoso no puede ser fiel, mucho menos un Dios mutable, sino que solo el Dios verdadero, que es todopoderoso y es inmutable, puede actuar perfectamente en base a la verdad. Isaías 14:24 dice lo siguiente: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Y dice el versículo 27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Hermanos, nadie en el universo puede afirmar alguna declaración con tal seguridad de que se va a hacer como Él dice, como Dios lo puede hacer. Solo Dios puede hacer eso. Dios dice algo y Él
promete hacer algo y Él sabe que se va a cumplir porque Él es inmutable, porque Él es todopoderoso, porque Él es verdadero. Y eso, y eso nos hace tener confianza a nosotros también de que no va a cambiar lo que Él está diciendo. Dios va a ser fiel en cumplir lo que Él dice. Solo un Dios inmutable puede cumplir lo que promete, porque Él no puede fallar a su palabra. Como vimos en un versículo que hace poco memorizamos, Él dijo, ¿y no lo hará? Con una pregunta retórica, claro que sí lo hará. Todo lo que Él dice que va a hacer, Él lo va a hacer porque Él es inmutable. Y Él es fiel porque Él es Dios. Entonces, vemos nosotros que la palabra de Dios afirma contundentemente que Dios es fiel. Ahora, vamos un poco más allá, al segundo punto, a tratar de entender correctamente esa fidelidad de Dios. Entonces, ya dijimos que la fidelidad de Dios es su actuar en base a la verdad. Dios es verdadero, como vimos hace poco con el hermano Cristian, ¿verdad? Fue ese el que compartió Cristian. Esa declaración nos hace ver cómo es Dios, pero que Dios es fiel nos hace ver cómo actúa Dios. Dios lo hace en base a su verdad. Y como les decía, por lo menos desde mi perspectiva, uno suele tal vez desviarse un poco en cuanto a esto, en cuanto a esa fidelidad de Dios, que es su actuar en base a la verdad. O tal vez lo pasa por alto y no piensa fundamentalmente en esto. Dios es fiel porque simplemente Él es consecuente con su palabra, con lo que Él ha dicho. Por eso es que Dios es fiel. Como les decía, muchas veces somos dados a interpretar o entender la fidelidad de Dios en virtud de lo que recibimos de Él, de manera benévola. Y eso es otro aspecto. Pensamos en la fidelidad de Dios para con nosotros en que, bueno, Él siempre nos provee, Él nos sustenta, Él nos cuida, Él nos bendice, todo bueno. Pero la palabra de Dios nos habla de la fidelidad de Dios también en un aspecto negativo, como veremos ahora. Pensamos a veces que Dios es fiel porque Él nos ama. Dios es fiel con nosotros porque Él nos ama, o es fiel con nosotros porque nosotros somos sus hijos. Y es como que si Él estuviera en la obligación de ser benévolo con nosotros porque nosotros somos sus hijos. Y si esto, si bien es cierto, no está alejado de la fidelidad de Dios, no es el fundamento de la fidelidad de Dios. Como vuelvo y repito, la fidelidad de Dios tiene su fundamento en su verdad, en su ser verdadero y veraz. Por eso, no malinterpretemos, ¿verdad?, lo que estoy diciendo. No quiere decir que el amor de Dios por nosotros y nuestra identidad delante de Él como hijos no tiene nada que ver con su fidelidad y con respecto a su benevolencia para con nosotros. Sí tiene que ver en algún sentido, pero no son las razones fundamentales por lo cual Dios es fiel, sino que su base es su verdad, no su amor, ni mucho menos nosotros como sus hijos. Entonces, dependiendo cómo nosotros entendamos este aspecto y desde qué perspectiva la veamos, vamos a poner el foco de atención, o ya sea en el hombre o en Dios. Si yo entiendo la fidelidad de Dios como Dios dándome a mí bendiciones, ¿dónde cae la atención? En mí, en el hombre. Pero si yo entiendo la fidelidad de Dios como la Biblia lo declara, que Él es su ser consecuente a su palabra, el foco de atención recae sobre Dios y Él se lleva toda la gloria. Entonces, es importante entender que Dios es fiel, no porque Él cumple todo deseo de su pueblo, sino porque cumple todo lo que Él ha prometido, como el hermano Dalai nos dijo al principio. Dios cumple todo lo que Él ha prometido. Entonces, en este sentido, entendiendo correctamente la fidelidad de Dios, veamos en primer lugar la fidelidad de Dios y cómo ella tiene que ver más que solo con sus bendiciones. Cómo la fidelidad de Dios tiene que ver más que solo con sus bendiciones. Debemos considerar, hermanos, que esta fidelidad de Dios no solo en cuanto a su misericordia o en cuanto a su benevolencia para con nosotros, como les decía ahora, sino también en cuanto a sus juicios. Dios es fiel en cuanto a sus juicios, en cuanto a sus aflicciones para con los hombres. ¿Por qué? Porque Dios ha dado promesas y ha dado sentencias. De manera que si la fidelidad de Dios es ser consecuente con su palabra, Él va a ser consecuente en dar bendiciones de acuerdo a Él ha prometido o dar castigo de acuerdo a Él lo ha sentenciado. ¿Me explico?
Vean Salmo 119, 75. Dice el salmista: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Sí, hermanos, Dios aflige y castiga porque Él es fiel, porque Él es consecuente con sus decretos, con su palabra. Ahora, esto puede chocar con nuestro entendimiento, con nuestra primera percepción de la fidelidad de Dios, porque, vuelvo y repito, solemos entender eso o lo primero que pensamos es en esas bendiciones de Dios. Pero la palabra de Dios nos muestra que Dios es fiel y esto lleva dos caminos, lleva dos vías: benevolencia y castigo, misericordia y aflicción o pago, retribución por el pecado. Dice Deuteronomio 7:9, hablando del pacto de Dios con el pueblo de Israel, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Ahora, ¿cómo conocerá el pueblo que Dios es fiel? Escuche esto: que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, de esa manera conocemos que Dios es fiel, que Él guarda su pacto y ama y da misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Pero también conocemos que Dios es fiel, dice el versículo 10, en que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Entonces, ven esos dos aspectos de la fidelidad de Dios: la benevolencia, la misericordia, pero también su justicia, su pago para el malvado. Esos son dos aspectos que tienen que estar presentes en nuestro entendimiento de la fidelidad de Dios. Dios es fiel en castigar, también Dios es fiel en ser misericordioso. Ahora, muestra de esto tenemos nosotros en el libro de Daniel, cuando el profeta Daniel oró a Dios por su pueblo en el capítulo 9, y vea lo que dice todo el pasaje del capítulo 9 de Daniel, del 7 al 19. Dice el profeta: tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde has echado a causa de su rebelión, a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ahora presta atención al versículo 11 y 12. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él, hablando de Dios, dice: ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Entonces, ven cómo aquí el profeta claramente nos dice que el castigo que ellos están recibiendo es consecuente con lo que Dios ha declarado en la ley. Porque la ley de Moisés declaraba bendiciones, declaraba prosperidad, declaraba misericordia para los que amaban esa ley, para los que amaban al Dios que dio esa ley. Pero también advertía de juicios y de castigos contra los que se apartaban de su ley y los que se apartaban de Dios.
Y Dios, siendo consecuente con su palabra, les dio a Israel según el pago que ellos merecían. Aquí se muestra la fidelidad de Dios verdadera, tanto en bendecir como en afligir, de acuerdo a su palabra. Entonces, la aflicción y el castigo es una expresión también de la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque es el actual congruente con su palabra. En segundo lugar, en este entendimiento de la fidelidad de Dios, debemos entender que no se trata del objeto de la fidelidad, sino de la fuente de la fidelidad. Dios es fiel no por el objeto de esa fidelidad, sino por Él. Porque Dios es congruente con su palabra y no puede negarse a sí mismo. Dice 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La palabra nos declara también que Dios es fiel al ser consecuente con su carácter inmutable, justo y verdadero. Y como les digo, donde el foco de atención en la fidelidad de Dios está puesto en Él. Vea 2 Corintios 1, 19 y 20. El apóstol Pablo les habla a los corintios y les dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, el apóstol Pablo sabe y entiende esta verdad, y él nos enseña que la fidelidad de Dios, su cumplimiento a sus promesas, se expresa en términos positivos, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Ustedes han escuchado, probablemente que sí, que muchas personas dicen que Dios responde de 3 maneras: sí, no o espere. Bueno, probablemente si lo vemos desde nuestra perspectiva, así es. Nosotros entendemos las respuestas de Dios a nuestras peticiones como sí, como no o como espere. Pero si nosotros nos ponemos en el plano divino y vemos las respuestas de Dios hacia su pueblo desde su perspectiva, ¿cuál es la respuesta de Dios? Siempre es sí. Es sí porque es consecuente con su voluntad. Aunque a nosotros nos parezca algo negativo, para Dios es algo positivo porque es lo que Dios ha determinado. Punto. ¿Me explico? Quiero que entendamos esa idea, ¿verdad? Las respuestas de Dios son siempre sí. O sea, vamos a poner un ejemplo. El hermano Ronald no, porque ya tiene carro. Vamos a poner al hermano José que no tiene carro. Y vamos a poner a Brian y al hermano José Vargas. Los 3 quieren un carro. Y los 3 oran a Dios por ese carro. El hermano José quiere ese carro porque él quiere servir al Señor para ponerlo a disposición de los hermanos y llevar a los que vienen a pie a su casa y llevar niños y ir a visitar y hacer muchas cosas buenas con ese carro. El hermano Brian, como es un joven y está entusiasmado y quiere tener un carro porque él quiere tener un carro, es un capricho suyo, ¿verdad? Un deseo, una meta que él tiene, tener un carro. Y no es un aspecto negativo, nada más es un deseo que él tiene. Y el hermano Vargas quiere tener un carro para facilitar cuestiones personales de él, su traslado a su trabajo, su traslado con su familia. Ahora, el punto es, los 3 le piden a Dios, pero desde la perspectiva de cada uno de ellos, nosotros lo vemos así. A José se le dio el carro, a Brian se le dijo que no, pero a José, él puede entender y decir, bueno, ya casi lo tengo, pero todavía no es el momento. ¿Qué pasa con eso? Dios está respondiendo sí, no y espere. Para nosotros sí, pero para Dios es la respuesta positiva a cada uno de ellos. La voluntad de Dios era sí, darle un carro a José. La voluntad de Dios era positivamente negarle el carro a Brian. Sí, esa es mi voluntad, se va a cumplir así, no tiene su carro. Y la voluntad de Josué es sí, este no es el momento. La voluntad de Dios para Josué. ¿Me explico? Por eso Dios, su fidelidad a su palabra es de acuerdo a sus decretos. Dios ha decretado algo y así se va a cumplir. Y ese decreto es perfecto, no va a fallar. Desde una perspectiva divina, así es como se ve la fidelidad de Dios. Dios siempre cumpliendo lo que de acuerdo a su palabra, Él ha determinado. Ya sea a su palabra revelada o a su decreto eterno que sale de nuestro entendimiento. Por eso nosotros, hermanos, si entendemos la fidelidad de Dios, tal cual la palabra de Dios la muestra, podemos tener un grandísimo consuelo y esperanza tal cual no la hay en este mundo. Porque sabemos que aún todas aquellas cosas que a nuestro parecer son negativas, cumplen al propósito eterno de Dios en nuestra vida. Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque sabemos que aunque nosotros lo vemos negativo, lo que nos pasó a nosotros, Dios, que es fiel a su palabra, Él tiene un propósito en mi vida, y Él va a cumplir, lo que está haciendo es para favor mío, para bendecirme a mí, para crear en mí ya sea un mejor carácter de acuerdo a su Hijo, para moldearme más a la imagen de su Hijo Jesucristo. O tal vez nos está quitando o dando algo que para nosotros más bien va a ser dañino. Y nosotros no lo podemos ver por nuestros ojos tapados por el pecado. El apóstol Pablo sabía esta verdad, y por eso él dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Ahí en ese mismo pasaje de Daniel nosotros vemos que esta fidelidad de Dios tiene que ver no con el objeto de su fidelidad, no con nosotros, sino con Él mismo. Vea los versículos 17 y 19. Dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Y el 19 dice: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. En el versículo que estamos memorizando y todo ese pasaje, ¿qué nos dice en Ezequiel 36? Esa promesa de Dios de nuevo pacto, que Él va a darnos un espíritu nuevo, va a darnos un corazón nuevo, que va a poner su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y no solamente eso, va a hacer que nosotros andemos en esa ley, que andemos en sus estatutos, que le amemos y que temamos a Dios. ¿Por qué dice Dios que lo va a hacer? ¿Por nosotros? Dice que no, por su santo nombre. Es por su santo nombre, es por la gloria de Dios que Dios es fiel, no por nosotros. De manera que no es correcto pensar que Dios es fiel porque nos ama como el fundamento de esa fidelidad, o que Dios es fiel porque nosotros somos sus hijos, y ahora siendo sus hijos, eso conlleva o va ligado del entendimiento de la fidelidad de Dios a su benevolencia, ¿verdad? Si somos sus hijos, Él es fiel en bendecirnos, por eso, porque somos sus hijos. No es así. Dios es fiel porque Él es consecuente con su palabra y Él da gloria a su nombre con su fidelidad. Moisés a Dios cuando pedía que perdonara a su pueblo: Dios, no los castigues, no los destruyas, porque ¿qué dirán las naciones alrededor? Será profanado tu santo nombre. Moisés quería que el nombre de Dios se mantuviera glorioso. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un pacto anteriormente con Abraham, que de su descendencia iba a ser una gran nación, y si Dios destruía la nación de Israel, ese pacto iba a caer. Pero eso jamás iba a suceder, porque Dios es inmutable y Él va a cumplir lo que Él ha prometido. Y la razón de esto era que el nombre de Dios debía ser reverenciado, debía ser glorificado. Por eso dice el salmista en el Salmo 115:1: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad o fidelidad. La fidelidad de Dios da gloria a Dios, única y exclusivamente a Dios. Es por eso que Él es fiel, porque su fidelidad es consecuente con su ser perfecto, inmutable, justo y verdadero. De manera que si Dios no fuera fiel, Él sería inmutable, y esto le haría ser mentiroso, y esto le haría no ser Dios. Por eso Dios es fiel, porque Él es verdadero, es inmutable, Él es justo y cumple sus promesas, tanto para bendición como para castigo. En tercer lugar, en el entendimiento correcto de la fidelidad de Dios, debemos entender que la fidelidad de Dios depende de ser consecuente con su palabra. Ya lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Pero es bueno que lo afirmemos bien con la palabra de Dios. Vaya a 1 Tesalonicenses 5:24. ¿Alguno lo quiere leer? Puede hacerlo. Ok. Así como tal, no nos dice como que mucho, ¿verdad? Nada más que Dios es fiel. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que va a hacer el que nos llama? Veamos el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es esto que está diciendo Pablo aquí?
Algo que surgió de su propio intelecto y él interpreta la fidelidad de Dios en lo que se le ocurrió que Dios iba a hacer, que nos va a guardar, que nos va a santificar. No, hermanos. Lo que Pablo está haciendo es afirmando la fidelidad de Dios porque Él hará lo que Él ha prometido que va a hacer. Y si usted lee Levítico 28, Jehová dice, yo Jehová que os santifico. Pablo está afirmando lo que ya la palabra de Dios dice. Él es el que nos santifica. Y él dice, y el mismo Dios de paz os santifique. El mismo Señor Jesucristo pide al Padre y ora en San Juan 17, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. De manera que Pablo no está hablando aquí de cosas que salen de su imaginación, está hablando de acuerdo a la palabra de Dios y declara que de acuerdo a la palabra de Dios, Dios es fiel porque Él va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. Es consecuente con su palabra. Y también dice que Él nos guardará. Y Colosenses 1, 21 y 22 nos habla de esto. Dice que Cristo nos presenta a Dios irreprensibles. Es algo verdadero, algo efectivo, algo que va a suceder. Si usted analiza eso, usted puede ponerle la firma que así va a ser. Dice la palabra de Dios que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay duda en esto, no podemos dudar de esto, porque es palabra de Dios, Dios lo ha dicho y Dios lo va a cumplir. También nos dice 2 de Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y en el contexto, nosotros vemos en el versículo 1 y versículo 2, que habla acerca de afirmarnos en la verdad. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Está hablando de la palabra de Dios, así como lo que lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y entonces Pablo dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿En dónde nos afirmará y de qué nos guardará? ¿De qué mal? Nos afirmará en su palabra, la cual Él quiere que sea esparcida y sea glorificada. Y nos guardará el del mal en el sentido de estos hombres malos que se oponen a la predicación del Evangelio, que se oponían a la predicación del Evangelio. Y nosotros leemos en el Salmo 86:11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es palabra de Dios, no son ocurrencias de Pablo. Él sabe que Dios afirmará a su pueblo en su palabra y en la fe en Jesucristo. También Él sabe porque la palabra de Dios dice que Él es el que nos guarda del mal. Salmo 121:7 dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor Jesucristo orando al Padre otra vez. Entonces, ven cómo esa fidelidad que se afirma en la Biblia, esa fidelidad de Dios, no son ocurrencias de lo que los escritores percibían de lo que Dios era. No, tenía que ver con ser consecuente con su palabra. Por eso es que podemos decir Dios es fiel, porque Él va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. En conclusión, hermanos, podemos decir Dios es fiel. Y su fidelidad no depende de nada que esté fuera de Él. No depende del objeto de su fidelidad, sino que de sí mismo, de su verdad, de su carácter inmutable, perfecto, puro. Y un entendimiento correcto de la fidelidad de Dios nos hace poner el foco de atención como el que está en un teatro dirigiendo los focos a la escena principal. Nos hace poner el foco en la escena principal, y esa escena principal, el actor principal de esa escena es Dios, no el hombre. Dios es fiel, no como fundamento de su amor por nosotros o nuestra identidad en Cristo. Eso determina cómo será su fidelidad. Si nos ama, será una fidelidad que se expresará en benevolencia, en amor, en misericordia. Si estamos en Cristo, su fidelidad se manifestará en misericordia, en benevolencia. Pero si estamos lejos de Cristo, si la persona no está en Cristo, si no está en el amor de Dios, su fidelidad se manifestará en castigo, en juicio,
en sentencias. Pero la fidelidad tiene su fundamento en su carácter verdadero, en su propio ser. Dios es el centro de su fidelidad. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esta verdad de la fidelidad de Dios? Bueno, remarcando este punto, que su fidelidad no solamente tiene que ver con su benevolencia. Esto nos debe hacer a nosotros levantar nuestras antenitas y ponernos a pensar, si Dios es fiel en lo que Él ha prometido, y Dios ha prometido pagar con castigo a los que persisten en su pecado, ¿cuál es tu condición hoy delante de Dios? Mi amigo, mi amiga, tú puedes estar pensando que estás joven, que te faltan muchos años por vivir. Probablemente sí, probablemente no. El punto es que si tú persistes en tu pecado, que si tú persistes viviendo alejado de Dios, la ira de Dios que Él ha prometido fielmente derramar sobre sus enemigos va a caer sobre ti, temprano, tarde o temprano, pero va a caer. Eso, usted no puede dudar de eso. Usted tiene que estar seguro y eso le debería hacer temblar. Dios va a cumplir lo que Él ha prometido y Él va a dar el justo castigo a los pecadores. Dios es un juez justo y Él está airado contra los pecadores todos los días. Preparado tiene ya su arco. Y un arquero prepara su arco para tirar su flecha. De manera que pensemos en eso. Si Dios es fiel y su fidelidad es ser consecuente con su verdad nos dice también que Él va a castigar a los pecadores. De manera que, ¿cuál es su condición hoy delante de Dios? Sería bueno si humillara delante de Dios y clame a Dios por salvación, por misericordia, que usted pueda ver en Cristo que Él sufrió el castigo fiel por los pecados. De manera voluntaria, Jesús tomó el lugar de los pecadores para pagar en su propia carne lo que cada uno de los que hemos sido perdonados por Dios merecíamos. Y solamente así usted podrá ver la manifestación fiel de Dios en su misericordia, en su benevolencia. En segundo lugar, entender correctamente la fidelidad de Dios debe producir en los creyentes una profunda confianza en Él y debe llevarnos a actuar y vivir cada aspecto de nuestra vida con fe y a la luz de su voluntad revelada. ¿Por qué? Porque si nosotros confiamos y vivimos conforme a su voluntad, sabemos que su fidelidad para nosotros será manifestada en misericordia, en amor, en bendición. Y esto nos debe hacer a nosotros tener gozo, alegría, esperanza, consuelo. Porque como les decía ahora, sabemos que aunque a nosotros nos parezca difícil lo que estamos enfrentando, en la fidelidad de Dios todo cumple un propósito. Y si estamos en su amor, si estamos en su Hijo, ese propósito es conformarnos más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Sean pruebas, sean aflicciones, sean persecuciones. Esto nos debe dar consuelo. Es como Job. Podemos confiar en la sabiduría de Dios. Job no sabía todo lo que se había gestado en el cielo entre él y Satanás para llevar a cabo los propósitos en su vida. Pero Dios tenía un propósito en Job. Y su postrer estado fue mucho mayor que el primero. Pero Job confió en el Señor. Y él sabía que el Señor tenía un propósito especial para él. Job estaba confiado de que él había sido justificado por Dios, porque él creía en el Dios verdadero. Ahora, si nosotros estamos confiados que hemos sido justificados por Dios en Jesucristo, podemos estar confiados de que todo lo que acontece en nuestra vida cumple a un propósito precioso y perfecto de Dios para nosotros. Y esto debe darnos un gran consuelo. Oremos.